Y entonces, pues reiniciamos la clase por acá. Esto es de los pintores del 480 italiano. Este es Piero di la Francesca. Y pues con este vimos acerca de pues, la posición de la figura dentro de este cuadro en el que hay dos escenarios que se nos presentan. Bueno, si se fijan, van rectángulos. Acá, les decía, son rectángulos que sirven para equilibrar. Bueno, ya vieron previo a la clase que les mostraba pues el video donde se hablaba acerca de esto, la utilización de estos, tanto por los artistas de la antigüedad clásica como en el Renacimiento. Entonces, tenemos por ahí el triángulo, les mencionaban el triángulo también, ¿verdad? Ustedes saben que es lo que los artistas utilizaban para elementos centrales de las composiciones. Luego ven cómo van apareciendo rectángulos. Es básicamente, aunque pudiéramos decir, no, eso no es ahí, pues la realidad nos dice que sí. O sea, al observar a detalle las obras, vamos a encontrar todos esos elementos. Estos son puntos focales y estos son puntos de fuga. Perdón, líneas de fuga que nos llevan al punto de fuga, en este caso ubicados sobre la línea de horizonte, que está bastante bajo en la composición. Ese es el punto de fuga. Acuérdense, punto de fuga es una cosa, punto focal es otra. Punto de fuga es el lugar a donde convergen, a donde van todas las líneas de fuga de la arquitectura o del paisaje, y el punto focal es lo que el artista quiere que veamos primero. Ese es el primer elemento que quiere que observemos, ¿verdad? Ustedes a la hora de hacer obras tienen que pensar en todos ellos. Los puntos, el punto de fuga, las líneas de fuga no necesariamente están en la obra, pero los puntos focales, el punto focal sí. ¿Qué es lo que ustedes quieren que se vea primero? Entonces, esa pregunta los artistas pues la resolvían ubicando elementos con mayor detalle o mayor presencia visual. Eso es lo que nos quedó pendiente, los temas mitológicos que también aparecen en este periodo. No todo era religión. En algunos casos, esos temas mitológicos tenían o tendían a utilizarlos para enseñar moral, por ejemplo. Por eso dice aquí que las enseñanzas morales que desprendían esos mitos eran importantes, porque que se utilizaran no significaba, por ejemplo, que se estuviera transgrediendo una regla dentro de la autoridad religiosa que decía pues, que los temas deberían de ser únicamente relativos a la religión, sino que los temas mitológicos servían para enseñar también. Esta es una obra que ya les muestro por acá. Acá aparece Venus en el centro y aparecen otros seres mitológicos también por acá. Tenemos las tres gracias, tenemos un amor acá, un cupido, un eros. En esa parte tenemos a Mercurio, que es mensajero de los dioses, tenemos a Céfiro, a Flora, a Chloe, que son ninfas. Si digo ninfas, debemos de entender que son seres asociados al agua. Céfiro es asociado al viento, es uno de los hijos del dios viento. En el material acá, lamentablemente, pues no están en la posición que deben todos los elementos. Por ejemplo, aquí dice el número 4, dice Céfiro. Céfiro está aquí y está marcado como 3. El 1 dice que es Venus, pero el 1 está aquí arriba. Entonces los números no me les hagan caso, solo pongan atención a lo que aparece por aquí y al texto que les muestra acá abajo. Ahí tenemos algunas características de la obra. Acuérdense que las veladuras y transparencias es una de las virtudes que el óleo da a los pintores en esta época y ellos la utilizan de manera magistral para pues mostrar el dominio técnico y lograr realizar transparencias principalmente en las figuras o una suavidad en cuanto a la obtención de volúmenes tanto en la piel como en las telas que presentan. Hay un exagerado detallismo, eso lo vamos a ver en otros pintores también, aún del Cinquecento, que es el siguiente periodo, al menos del Cinquecento. El Cinquecento tiene dos partes, la primera es lo que llamamos clasicismo y la segunda es lo que llamamos manierismo. Entonces, en la primera hay bastante detalle en los entornos y en las figuras también. Las figuras son estilizadas, en este primer momento no hay un rigor exacto o un solo
Canon, pues utilizan varios, sin embargo andan entre 7 y 9 cabezas de altura las figuras. Mientras más alto, da la impresión de ser más, ¿cómo se dice? Más divino. Esa es la intención. Reflejos luminosos colocados, líneas con tinta oscura diluida, eso es para darle más presencia a los planos. Plano me refiero a las diferentes distancias, ¿verdad? Ustedes cuando están haciendo, por ejemplo, un bodegón y les dicen, vean cuántos planos observan, se está refiriendo a las distancias entre los objetos que tienen ahí. Entonces, eso se refiere, a eso es que se refiere esto de la obtención de planos. Los estratos sucesivos, eso es para lograr volumetría también. Y los rostros acá los describen como melancólicos. Vamos a ver ya detalle la obra. Les decía, son las tres gracias. El detallismo que les mencionaba en el follaje del fondo. Eros o amor, también otro término con el que se conoce, está apuntando hacia las ninfas y se fijan, tiene tapados los ojos. Se supone que es porque es imparcial, ¿verdad? Y solo lanza a los ciegos las flechas. Aquí está Céfiro, el dios del viento, y está raptando a una de las ninfas. Es acá. Ahí lo de las veladuras que les mencionaba. Vean esas transparencias. Si ya están trabajando ustedes óleo, pues ya seguramente han podido realizar este tipo de trabajo con veladura. Bueno, el autor es Botticelli. Botticelli utilizaba casi que eh, a la misma modelo, ya les digo cómo se llama la modelo, porque sí está registrado el nombre de ellas. Se llama Simonetta Vespucci. Ese es el nombre de la modelo que él utilizaba. Entonces, en las obras de Botticelli que veamos, el rostro siempre es el mismo, porque está utilizando a la misma modelo. En esta época, pues es común que los artistas utilicen a una modelo. Se supone, según las leyendas, las malas lenguas, si lo quieren ver así, es que pues ella es Simonetta Vespucci. Vespucci es el apellido del esposo. El esposo era Marco Vespucci. Según lo que se cuenta, Marco Vespucci era primo de Americo Vespucci. Y saben ustedes que por Americo Vespucci es que se le colocó a nuestro continente, que para esta época era pues, casi que recién descubierto, se le nombró como América. Américo Vespucci es el aventurero, navegante, colonizador, no sé, ahí depende de nuestro punto de vista político, pues como le decimos. Lo cierto es que era, en más o menos visto nosotros como historia, de manera objetiva, era una persona pues que era un viajante, era de los que exploradores también. Pero bien, ahí tenemos entonces Simonetta Vespucci es la modelo. La vamos a ver en las obras de él, siempre va a aparecer. Aquí tenemos el rectángulo, observen, vean que siempre aparece también junto con la composición triangular. En el video que les mostré fuera de clase, les habla de esos dos elementos. Les habla del rectángulo y del triángulo. Estos dos elementos se consideraban perfectos, matemáticamente hablando. Entonces, por eso los utilizaban los artistas en las composiciones. El punto focal, que es lo que el artista quiere que se vea primero, y otros rectángulos que son los que contienen los elementos laterales que ayudan a que la composición sea equilibrada completamente. Bueno, ahí está dividiéndolo en cuadrantes y eso pues nos reafirma que el punto focal está acá, dado que es el elemento donde aparece Venus. Y ese es el punto
más bien la línea que nos refiere a la línea de horizonte. Acuérdense que la línea de horizonte está siempre frente a nuestra vista, pero eso es en la vida real, cuando yo ando caminando en la calle, cuando estoy sentado. Pero en las obras de arte son los artistas los que colocan la línea de horizonte según el antojo de ellos y la composición que hace. O sea, ese antojo de ellos, o tal vez antojo sea demasiado informal la palabra, pero digamos que es al razonamiento de ellos que la línea de horizonte se coloca, porque es en función de ella que nosotros como observadores estamos teniendo esa experiencia visual de la obra. ¿Qué significa eso en términos más sencillos? Vamos a saber a través de esa línea de horizonte si estamos arriba, en medio o abajo de la composición que nos están mostrando. Acá estamos a la altura de los rostros, porque a todos los vemos de frente. Y eso nos permite ver tanto el suelo como el follaje. ¿Alguien encendió el micrófono? Wendy, ¿tiene encendido el micrófono? Bien, aquí tenemos otra vez otra obra de Botticelli, Sandro Botticelli, y de nuevo pues ahí tenemos a esta dama llamada Simonetta Vespucci. Ahí está la ninfa Flora, que fue raptada por Céfiro, que es lo que veíamos en la otra obra, y él está soplando para que pues Venus, que está parada sobre una concha, llegue hasta la orilla, y ella es recibida por otra ninfa, que son las que la cuidan y le enseñan a ella sobre, pues, o la educan, más bien eso sería, sobre la vida, ¿verdad? Antes de presentarla frente a los dioses. Ahí está, entonces. Es probable, igual, que otros rostros que aparezcan acá también sean de esta modelo o de otras modelos o modelos hombres también que utilizaba para la elaboración de las figuras. Bien, ¿qué decir de esta? Ahí tienen el nombre del artista y de la obra. Luego la composición en los planos, de esta manera está distribuida. Luego tenemos la composición clásica. Ahí están los rectángulos y más triángulos. Vean, rectángulos y triángulos. Eso es lo que define las composiciones del Renacimiento llamado 480, que es el primero. Línea de horizonte, vean, línea de horizonte, en este caso coincide con la línea del horizonte real que vemos ahí, que es la lejanía en donde se separa el mar con el cielo. Ahí estamos, por eso ahí lo vemos de abajo hacia arriba, pero vemos también con suficiente altura el piso. Punto focal. Y estas dos líneas nos hablan de tensión, de movimiento, es hacia donde se dirigen las figuras. Se están dirigiendo hacia la imagen de Venus. Bien, ahí tenemos las mismas líneas que les mostraba. Bien. Y el punto focal. Entonces, geométricamente hablando, que eso se los mostraba la semana pasada, pues las composiciones se ven así. Y no es algo antojadizo, no es algo que yo invento. O sea, realmente así es como veían ellos las composiciones. Ahora me dice, mire, pero hacían los cuadros primero y después pintaba o dibujaba. Pues la técnica decía que había primero que distribuir los planos, o sea, los elementos en el plano, y a partir de eso se comenzaban a acomodar ya geométricamente para que la obra se viese equilibrada. Bien, las tensiones que les mencionaba, que envían las figuras hacia el centro. ¿Preguntas? ¿No? ¿Hay preguntas? Claro. Ah, Daniel. Licenciado, disculpe, yo tenía una pregunta que, bueno, tal vez no tenga mucho que ver, pero yo quería preguntarle, en las diapositivas anteriores,
usted mencionó el hecho de que con el óleo se hacían veladuras. No sé si nos podría decir cómo se elaboraba el óleo en estos periodos. Bueno, el óleo es básicamente la utilización de aceite y pigmentos minerales. Bueno, en algunos casos pigmentos minerales, en otros casos también otros obtenidos a partir de elementos naturales. Eh, por ejemplo, en el caso de la obtención ¿cómo se llaman? De los pigmentos, pulverizar piedras, o algunos, por ejemplo, lapislázuli, hematita para hacer los rojos o algunos otros elementos del cuales se extraían. El amarillo, por ejemplo, pues en algunos lugares, en el norte de Europa, lo obtenían alimentando con ciertos vegetales a bueno, las cabras, por ejemplo, y entonces luego recogían la orina. Y luego la orina la colocaban en recipientes y esa se secaba, y cuando se secaba dejaba un mineral, porque se cristalizaba, se llama como un salitre. Ese lo molían después y de ahí sacaban unas tonalidades de amarillo. Entonces, eso es como la base. Lo otro es colocar el aceite ¿cómo se dice? Como un medio para configurar la pasta del óleo, que ya como tal, óleo, o sea, óleo es aceite. Así le llamamos nosotros a la pintura, ¿verdad? Entonces, básicamente esa era la manera como se preparaba. Se hacía desde la época, desde el gótico. En el gótico había bueno, fue cuando apareció el óleo, y lo que se utilizaba era aceite de linaza para hacer digamos, el vehículo, que sería el soluto en el que se colocaba el otro material. ¿Quién me levanta la mano o alguien colocó por aquí? Ah, bueno, gracias. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacerlo? No sé si por ahí va también la pregunta. Esto, bueno, quizás les planteo como la idea. Imagínense, ustedes son pintores en la época renacentista. No existe la moderna, no existe todas esas librerías donde nos venden materiales para pintores. Existen tiendas en los mercados, en las grandes ciudades, donde sí se venden materiales para los pintores, pero los pintores normalmente tenían que hacer sus propias pinturas. Entonces ellos lo que conseguían era el aceite, el aguarrás, por ejemplo, o algún otro material similar que servía para limpieza, para adelgazar en algunos casos también la pintura, y bueno, los pigmentos y el aceite de linaza. Entonces, para hacer las veladuras, lo que se hace es diluirlo, ¿verdad? Se diluye bastante el pigmento y luego se van trazando capas muy suaves una sobre otra, buscando la intensidad de la transparencia o el color que se necesite. Pero por ahí va más o menos pues ese trabajo de los pintores. No era solamente pintar, era preparar sus materiales. Hay películas. Hay una que les voy a recomendar hoy, por cierto, le iba a decir al final, pero se las recomiendo hoy. Se llama La agonía y el éxtasis. Es de Charlton Heston, creo que es o Kirk Douglas, no me acuerdo el nombre del actor, pero habla acerca, o trata acerca de la vida de Miguel Ángel Buonarroti. Y entonces en esas vemos los talleres de ellos y vemos los espacios donde ellos preparaban sus pinturas. O sea, vemos botes, pero de polvos, y eso lo mezclan ya con el aceite de linaza, y van preparando la consistencia según lo necesitar. Por eso es que los pintores, pues cada quien tiene una técnica a veces, o un tipo de color en la obra en particular, que cada quien los preparaba. No era que el mismo taller, digamos, preparaba solo pinturas y les vendía a todos, sino que pues cada uno, como parte de su aprendizaje, era la elaboración de sus materiales. Bueno, hemos quedado por acá.
Y tenemos esta otra obra, este es también de Sandro Botticelli. Si nos vamos otra vez a ver el rostro, ven, ahí tenemos a la misma modelo. Y les decía Simonetta Vespucci. Y si vemos los otros rostros, pues la vamos a encontrar también en otros lugares, solo que con ciertos cambios. Hay literatura que nos habla acerca de ella, por si quieren buscarla después por ahí, ¿verdad? Simonetta Vespucci, o pongan modelo del pintor Botticelli y algo les va a aparecer por ahí. Bien, ¿qué nos dice esta obra? Primero, a nivel iconográfico, nos muestra un entorno de un palacio con mucha decoración en relieve escultórico y nos muestra a un mandatario, un rey acá, al que le están llevando a una persona semidesnuda y la llevan del pelo, la llevan amarrada y arrastrando. Y aquí, las antorchas, que normalmente es cuando se han dado de cacería detrás de alguien y piensan en castigarlo de manera ejemplar, ¿verdad? Por ejemplo, dando tormentos. Entonces se muestran de esa forma acá y el rey está emitiendo juicio, pero hay dos personas por ahí que le están dando información en los oídos al monarca. Y el monarca tiene orejas de burro. Vean que iconográficamente, pues es bastante extraño, podemos decir, la composición. De hecho, esta dama que aparece acá le agarra la oreja y le habla de cerca. Este es el acusado. Y bueno, a este sí les tengo por ahí unos datos sobre la imagen, pero vamos a ver ahí la composición. Ese es cómo se distribuyen los planos. Acuérdense que cuando les distribuyen esos 4 planos, lo que estamos viendo es rectángulos o cuadrados. O sea, siempre geometría. Y volviendo al video del inicio, ¿verdad? Siempre geometría. En este caso, rectángulos. Tenemos acá ahí sería ¿quiénes son los personajes? Aquí aparece el rey Midas, que es ese monarca. Las dos que están acusando o hablándole al oído a él son la ignorancia y la sospecha. Luego, entre los personajes que aparecen ahí tenemos al rencor, que es el que lleva la antorcha, la calumnia, que es la que lleva del pelo a la víctima acá o al acusado. Y luego aquí tenemos 2 figuras más, el fraude, la envidia, acá la penitencia, que es esta anciana vestida casi que de negro, completamente oscuro. Y la que aparece desnuda es la verdad. ¿Que por qué la verdad desnuda? Ya han oído hablar de eso, ¿verdad? La verdad desnuda. Porque se supone que la verdad no oculta nada. Entonces, la verdad no oculta nada. Si la verdad es una figura mitológica también, es una imagen, entonces deberá de estar desnuda. ¿Por qué? Porque no oculta nada. A eso es a lo que se refiere la iconografía de la imagen que ven por ahí. Así que ahí tenemos, solo vamos a ver unos aspectos por acá. Vean los rectángulos, como siempre, siendo garantes de que la obra pues está completamente equilibrada. Ahí tenemos en el grupo central, ahí están ubicados la composición clásica y ahí tenemos el punto focal también. Es donde se dirige pues principalmente nuestra mirada. Luego se mueve hacia acá y luego se mueve hacia acá. Esta línea que ven acá en rojo, ¿ven? Esta línea nos marca una dirección. Ese es otro elemento que no les había hablado antes, pero que está presente también en estas obras. La dirección, hacia dónde se dirige el movimiento de esta imagen, de esta pintura, hacia dónde es que se mueve. Y es en esa dirección. Desde acá abajo, donde aparece la línea celeste, hacia donde está el rey. A esta altura tenemos la línea de horizonte. Y estos que son líneas de fuga. No salen, acuérdense, las líneas de fuga no son antojadizas. Esas salen de las líneas que se forman a nivel de los elementos arquitectónicos.
A ver, otras más. Línea de horizonte, acuérdense. Punto focal. Eso es lo que vemos acá en la obra. Es, por cierto, una obra muy equilibrada porque todo pues nos dirige hacia el centro. Bien, nos quedamos hasta acá entonces con lo que se refiere al 480. No sé si hay una pregunta. Sí, Rodrigo y luego Daniel. Sí, perdón, licenciado, es en cuanto a la obra, porque, bueno, dice que está muy equilibrada, pero yo la veo súper saturada del lado derecho a comparación del lado izquierdo en cuanto a personajes. No sé si es que eso tiene alguna clase de forma de hacerse, porque, o sea, me parece muy buena, pero no sé cómo se podría replicar algo así. Muy buena pregunta, Rodrigo. Y acuérdense que esto lo dividimos en cuadrantes, pero en una de las composiciones anteriores está. Lo que aquí está en cuadrante, acá. Entonces, cuando dividimos en cuadrantes, la mayor cantidad del peso visual está ubicado en los cuadrantes inferiores, el inferior izquierdo, inferior derecho, de la obra. Perdón, desde nuestro punto de vista, porque de la obra es al revés. Pero entonces, el derecho, los elementos, como bien lo dice Rodrigo, pues está cargado acá, hay muchas figuras, vean, varias acá. Y del otro lado, tenemos pocas, pero estamos pensando en cantidad. Pero si ustedes ahora se enfocan en estos dos rectángulos, en este y en este, lo que llama la atención o jala la atención hacia este otro lado son estas dos figuras. El peso visual de esta figura con un traje oscuro, muy oscuro, no les digo negro porque pues sabemos que en arte el negro como tal no existe, pero vamos a decir que es una tonalidad oscura, casi que negra, acá. Entonces, esta es la que hace contrapeso de esta. Y la figura desnuda, contrastando con todo lo demás, también llama la atención hacia este lado. Ahora, en función del movimiento, entonces sí hay una saturación hacia este lado. Ahí sí la hay. Acá. Hay una saturación por acá. Pero estos elementos son los que compensan el peso de acá. Eso dicen, bueno, ¿cómo hacerlo o cómo manejarlo en una obra? Si ustedes colocan a un extremo, vamos, un elemento o varios elementos que son así como visualmente pesados, o sea, llaman mucho la atención, debe compensarse en los cuadrantes del otro lado con algo que también llame la atención, aunque sea más pequeño, por ejemplo. Eso es lo que le da equilibrio. O sea que lo que está equilibrando esa saturación es esto de acá, estas dos figuras de aquí. Y en contraste, una muy arropada, una desnuda. Estas son las que llaman la atención en esta dirección. O sea, es como, no sé si han visto esos memes que dicen primero verás aquí, segundo verás aquí, después verás acá y por último vas a ver aquí. Y efectivamente, así uno lo lee, desde el que más llama la atención. Entonces, el que más llama la atención está en el centro, el segundo es acá y el tercero es acá. Así va la lectura de la imagen. A eso, por cierto, también se le llama ritmo. Es cómo saltamos de un elemento a otro en la obra. Eso también es controlable por el artista. No es algo que solo teorizamos porque sí. Es algo que el artista maneja. No sé, Rodrigo, ¿cómo estamos por ahí? ¿Estamos bien? Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver, Daniel. Luego Harold. Tengo una duda en este momento. Al ver la figura de la verdad en este caso, me entró la duda sobre si cómo me habían dicho, cómo era posible que en esta época, digamos, que viene de ser tan religiosa, se utilizaran modelos, es decir, cómo lograban ellos básicamente retratar a una persona desnuda, pero más bien me refiero cómo cómo es que se permitía, digamos, el uso de modelos, o sea, que una persona se desnudara para ser retratada. Vaya, eso son dos cosas. La primera es que estamos en una etapa en la que la iglesia ha perdido control, no poder, pero se ha perdido control en áreas. Y el arte es una de las áreas en las que ahora ya no controla todo. Antes el control venía desde adentro de los monasterios, por ejemplo. Los copistas, los que hacían
evangelios, no evangelarios es la palabra, evangelarios, o estos otros que se llamaban, que ver, evangelarios, los que llamamos códices, que aunque son una variedad bastante amplia de textos, pero llamamos códices. Esa es la otra palabra que buscaba. Eso se controlaba desde dentro de la iglesia. Y los artistas, o los artesanos, perdón, eran la iglesia la que les decía qué hacer. Pero en este momento, ese control ya no lo tiene la iglesia. Ahora lo tienen los mecenas, y los mecenas son reyes, aristócratas o burgueses. Ellos son los que tienen el control ahora. Entonces, yo, por ejemplo, yo me puedo aparentar hacia la sociedad que soy muy religioso, pero de puertas para adentro, yo pues no soy tan religioso. Entonces yo voy donde el artista y luego donde Daniel y le digo, Daniel, necesito una pintura que me represente esto y quiero que lleve una figura desnuda que represente a la verdad. O por ejemplo las otras que veíamos de Botticelli también, de El nacimiento de Venus, por ejemplo, en la que se le ve casi por completo desnuda. Entonces yo la quiero y dice, pero puedo tener problemas, pues va a estar en mi casa y te la voy a pagar. No es porque la quieres hacer, sino porque la debes hacer, porque yo te la estoy comprando. Entonces los artistas se sentían de alguna forma protegidos por esta gente y les trabajaban de manera libre. Otra vez vuelvo a la parte contextual. Estamos en el humanismo, y en el humanismo el referente es Grecia, y Grecia las figuras están desnudas. Entonces, por eso es que se hicieron así. De hecho, a nivel de la iglesia, algunos papas, algunos obispos o arzobispos también encargaron obras que eran de figuras desnudas. O sea, ya no hay tanto control al 100% de la iglesia con esto. Es una pausa, ojo con eso, porque es una pausa, porque el control lo va a volver a tener la iglesia dentro de muy poco, cuando se ejecute, digamos algo así, lo que manda la contrarreforma. Entonces el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe se convierte casi como una policía que anda viendo qué es lo que andan haciendo y que se mantengan los códigos que la iglesia dice, al menos en las regiones donde la iglesia católica es la que domina, católica romana, que es Italia y España, por ejemplo. Y entonces ahí la Santa Inquisición ejerce una presión bastante grande por sobre los pintores, salvo aquellos que gozan de la protección de los reyes, podrán hacer algo más libre. Esto, les repito, es en el sur, o sea, tanto en Oriente y en Occidente de Europa, pero más hacia el sur. En el norte de Europa, les hablo de la Germania, que es, bueno, la Alemania, ¿verdad? El norte de Francia, la región flamenca, que es donde actualmente tenemos Bélgica, Holanda, por ejemplo, los Países Bajos. Esa región hay una carga mayor en las ciudades de protestantes y hay menos católicos. Y el que era bien controlador con esto eran los católicos, no los protestantes. Entonces en el norte los pintores van a tener todavía una libertad mucho mayor que la que se tenía en los lugares donde el control lo tenían mayormente la iglesia. Así que por eso se permite. Ahora, ¿cómo lo conseguían? Pues contrataban a alguien. Fíjese que pareciera que es feo, o suena feo, pero con eso de los modelos había tanto damas, jóvenes, que se les contrataba, como también prostitutas, que también se prestaban, no prestaban, le cobraban al artista porque el artista pintara su cuerpo. Lo otro, el dominio también anatómico tiene que ver con la investigación de cadáveres. Eso es lo otro. Como eso también es pecaminoso a los ojos del cristianismo católico. De que es bueno, y el otro cristianismo también, el protestante más en el norte, porque pues el cuerpo, dicen, es el templo del Espíritu Santo. Entonces el cuerpo, una vez la persona ha fallecido, debe de preservarse. Pero estos artistas lo que hacían era abrirlos. ¿Y por qué lo abrían? Porque querían entenderlo. Y la única manera de entenderlo era abrirlo. O sea, abrir. Bueno, ustedes creo que en anatomía, no sé si los han llevado a la morgue no sé cómo le llaman a eso allá en medicina.
Pero en mi etapa como estudiante de artes, cuando llevé anatomía artística, nos llevaron un par de veces a medicina a ver cadáveres, a dibujar algunas de las hebras de los músculos, cómo estaban las capas musculares, los tendones y todo lo demás. O sea, todo eso lo fuimos a ver. Ahora ya casi no se hace, ¿verdad? De hecho, no voy a hacer que caiga una demanda por andar enseñando eso, dado que no es medicina la carrera. Pero a nosotros sí, porque era algo necesario que teníamos que entender. Entonces, para entender, había que exponerse a unas sanciones de la iglesia. Y los artistas tomaron el riesgo y a partir de eso, pues escribían. Otro dato curioso sobre esto, los cadáveres los utilizaban principalmente en invierno. ¿Y por qué? Porque el frío hacía que se conservara mejor durante más tiempo mientras ellos lo iban estudiando. En verano los cuerpos se descomponían más rápido, entonces tenían que ser rápidos para trabajar. Pero eso significaba un problema. El cuerpo se descompuso y tengo que desecharlo. Tengo que conseguir otro. Ustedes saben el olor, ¿verdad? Producto de las diferentes etapas de evolución de un cuerpo que ha fallecido, ¿verdad? Cómo se va inflando, por ejemplo, y cómo luego se va licuando eh, hasta convertirse en esqueleto. Entonces, todo eso lo tenían ellos también medido. Y los tratados que hicieron, como Leonardo y otros artistas, sirvieron para otros artistas más adelante, que ya no tuvieron entonces que ir a conseguir cadáveres para verlo, porque ya saben los libros. Y ahí le daban, a partir de eso aprendían anatomía. Así que pues, eso es lo que podría decir acerca de esto. No sé, ¿alguien más? Si no, pues pasamos con Harold. Bueno. Yo tengo la duda de qué significaba el triángulo en la composición, que no recuerdo muy bien. No, el triángulo es un símbolo de perfección matemática, igual que el rectángulo. Entonces, por eso buscaban que dentro de los cuadros se ubicara una sección triangular del mismo para demostrar pues dominio matemático en las composiciones. Y se volvió casi que una norma en una etapa que sería entre el 480 y el 580. Ya en la época manierista eso desaparece, pasa de moda, por así decirlo. Pero es eso, es una manera de demostrar dominio matemático también en las composiciones. O sea, yo sé que aquí no se ve matemática, ¿verdad? Aquí no hay matemática cuando lo vemos de esta forma, pero cuando comenzamos a observar todo esto, la geometría, de hecho aquí solo les he puesto una parte, pero podría sacarles también acá rectángulos ahí en el fondo, también la parte esta del espacio, el entorno del palacio, que eso, bueno, algo se muestra por acá con las líneas de fuga. Entonces, una pintura de paisaje o de estos que son de interiores, pues no solo es colocar los personajes, es analizar el espacio y hacerlo. Y hacer la distribución de elementos de manera ordenada. Aparte de orden, lleva ritmo, acuérdense, lleva armonía, lleva equilibrio. Todo eso está dentro de las composiciones. No sé si eso lo han visto en dibujo o en pintura. Sí, ¿verdad? Sí lo vieron. Harold, o los compañeros y compañeras. Sí, Lick. No. Ritmo. El ritmo es como que yo diga así. O sea, es como un golpe También. fuerte. Sí, Harold, perdón. No, que sí, hemos estado viendo eso. No, vale. El ritmo, ustedes han visto el ritmo bueno, varias canciones, esos son ritmos. En arte los ritmos son similares, es una parte de la obra que llama mucho la atención es como un golpe de sonido fuerte. Segundo que llama la atención es un golpe de sonido más bajo. Entonces ustedes ven el cuadro y ven esos golpes de sonido y así encuentran el ritmo de la obra. ¿Cómo se ve el ritmo? Las alturas, unos más altos, unos más bajos, las proporciones también, los colores, todo eso nos habla de ritmo dentro de la obra. Bueno, no sé si alguien más, si no, pues avanzamos a la siguiente. Si lo has visto en pintura, dice Daniel. Sí, es que es parte de lo que deben aprender ustedes aquí.
Cuando uno ve las pinturas, pues solo dice, pues es una pintura. Pero cuando analizamos todo lo que lleva adentro, pues no es solo una pintura. Ahí es donde uno a veces sonríe cuando escucha a alguien decir, no, si eso lo puedo hacer yo. Cuando veo una pintura abstracta. El abstracto para mí es bien difícil. Digo, como alguien que pinta, me dicen a mí abstracto, tengo que hacer una obra abstracta. Me cuesta bastante. Yo soy menos experimental y más académico. Académico significa que yo soy más de obras como esta que experimentales ¿cómo se llama esto? En abstracto, en abstracción. Pero hay quienes son todo lo contrario. Yo conozco gente muy creativa a nivel de abstracciones. Y la obra yo la veo y encuentro todos los elementos, equilibrio, eh, el contraste de planos, fondo-forma, ritmo, armonía, o sea, todo está ahí. Pero hay gente que lo ve y dice, sí, eso hasta yo lo puedo hacer. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Bien, nos quedamos entonces hasta acá con lo que se refería al renacimiento de la primera etapa, que es el que llamamos el 480 italiano, y pasamos a el 500. Entonces, acuérdense que a la hora de estudiar, pues, quieren ver los videos. Antes de este tema, se encuentra el complemento de el 480. ¿Qué es lo que vemos en el 500 italiano? Pues vemos otros artistas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti. No eran de la misma edad ellos, sino que pues, Leonardo era un tanto mayor y las obras de ellos pues son también diferentes. Sin embargo, estos artistas se cruzaron más de alguna vez en la vida. Sus obras pues estaban de moda, su trabajo estaba de moda mientras se desarrollaban esos periodos. Miguel Ángel, de hecho, logra pasar desde el clasicismo también. La obra de él escultórica es clasicista, pero la obra pictórica es más bien manierista. Hay una contraste ahí, una evolución, por así decirlo, en las obras que se hacían, aunque de Miguel Ángel se dice bastante acerca de su obra pictórica, porque pues él no lo hacía todo de muy buena gana, puesto que él no se consideraba pintor, se consideraba únicamente escultor. Pero bien, en el 500 es la etapa en la que aparece el Concilio de Trento y viene lo que llamamos la Contrarreforma. En cuanto a la Contrarreforma, sí, para no detenernos mucho en esto, puesto que necesitamos ver lo de las obras y acuérdense que vamos un poquito atrasados con respecto al grupo 1. Acá lo que la iglesia hace es básicamente un mea culpa de algunas cosas. Oigan bien, de algunas cosas. No es que dice si es cierto todo lo que dicen aquellos que están haciendo reformas es cierto. No. Al contrario, los acusan de herejes y le dicen un montón de cosas. Pero, o sea, como dicen, hacia adentro de la iglesia, sí hay reflexión de algunos, de muchos. Y entonces hay cosas que las cambian, las orientan de manera diferente. Es como decir, bueno, sí, tienes razón, esto hay que cambiarlo. Pero, dicen, pero esto otro no. Y para que no se parezcan a nosotros, pues entonces nosotros lo vamos a hacer diferente. Y una de esas cosas que hacen diferente es la construcción de catedrales. Construyen catedrales imponentes y se llenan esas catedrales de imágenes. Eso es algo que le beneficia a los artistas, puesto que ahora hay una necesidad de la iglesia por llenar de imágenes, escultura, pintura también, y pues ahí es donde el artista pues aprovecha el momento. Sin embargo, realmente el producto de la Contrarreforma, cuando hablamos de arte, lo vamos a ver en el periodo barroco, no en el Renacimiento, sino hasta el periodo barroco. Así que vamos a dejar la Contrarreforma un momento y avanzamos. Vamos a hablar de la Contrarreforma cuando iniciemos a hablar del barroco de nuevo. Bien, sobre la arquitectura. Le reducen ornamentación a las estructuras, especialmente en los exteriores. Eso cuando hablamos de la etapa que llamamos clasicista. Las plantas son centralizadas, muchas de ellas, y se agrega una cúpula de grandes dimensiones también en la parte central.
Si en el primer Renacimiento los edificios se buscó que se hicieran pequeños, se decía a la medida del ser humano, ahora se están buscando que sean grandes otra vez, muy voluminosos y grandes, de manera que el ser humano se sienta pequeño a la par de la obra. Entonces aquí tenemos varios arquitectos, como por ejemplo Donato Bramante. Este es San Pietro in Montorio, es una rotonda. Las rotondas son edificios redondos, normalmente eran capillas, batisterios, los que iban acá adentro, siguiendo el modelo de las rotondas romanas o los pequeños templos griegos también, por ejemplo los oráculos, que también tenían forma circular, y las cúpulas. Todo sobre las cúpulas, una lucerna o una linterna, también se le llama esto, en la parte de arriba, que son entradas de luz. Las estructuras son iguales, esta parte le seguimos llamando tambor a esto y a esto cúpula, como tal. Y sobre ello una linterna o lucerna, cualquiera de los dos. Lisandro y Celic le enseñaremos a leer una obra abstracta. Bueno, si me enseñan está bien, yo lo conozco, sé sobre eso, les decía, pero pues si puedo aprender algo más, estamos bien. No, Lick, disculpa, si nos puede enseñar a leer así perdón, Está mal escrito ahí. Sí. Bueno, fíjense que no vamos a tener así como que tanto tiempo, pero a finales de noviembre estaríamos viendo ya las obras abstractas. Vamos a ver arte abstracto de la época las primeras vanguardias y luego de las segundas vanguardias. Ahí vamos a ver un poco sobre eso. Así que no pierdan sintonía. Bueno, avanzamos. Esta es las logias vaticanas. Y vean, acá lo que, si recuerdan lo de los módulos que en el video previo a la clase, fue, bueno, a ustedes les cayó así como que bien lo que la compañera pues preguntó porque me permitió recordar ese video y ponerlo, porque el grupo 1 no se los mostré, solo a ustedes. Lo iba a poner en Facebook, pero pues se me escapó. Pero bien, esto tiene que ver con esa manera de que los artistas tenían de mostrar las matemáticas en los edificios. Ahí tenemos acá líneas de fuga, todas convergen hacia aquella puerta de fondo. Ahí tenemos, bueno, aquí tenemos el punto de fuga, pero esto que ven en morado es un módulo y un módulo rectangular. Ese módulo rectangular se repite tantas veces como una columna de las que están ahí. Y bueno, la siguiente sería este. De hecho, aquí hay unas que no les puse, pero los rectángulos los utilizan como una muestra de perfección matemática en las obras. Eso es griego, ¿verdad? Pero acá está aplicado a la realidad del Renacimiento. Entonces, la idea es que cuando ustedes entren acá, observen la perspectiva lineal hacia el fondo. Como en todo, ¿verdad? Lo que nos muestran, pues las logias vaticanas se ven así, pero cuando están vacías, porque si algún día van, eso se ve de manera diferente. Aquí es el mismo pasillo, solo que aquí está lleno de personas. Vean todo ese montón de cabecitas, no dejan de ver el piso. Y ahí tenemos cada una de estos arcos, nos llevan hacia unas pilastras acá y unas columnas. Esas son módulos. Cada uno es un módulo que se va en fuga hacia el fondo o si viene hacia nosotros, si lo ven en sentido contrario. La línea de horizonte pues está a la altura de nuestras cabezas acá y por eso vemos la mayor parte del edificio. Estamos viendo de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esos edificios ahora son más altos. Ya no son tan bajos como se estuvieron haciendo. Quizás Santa María del Fiore es la más alta en Italia. Pero en esta etapa, en el 580, hay muchas más catedrales que se hacen igual. Ahí tenemos las líneas de fuga que convergen al mismo lugar. Y luego, bueno, estos son planos. La iglesia, el Vaticano, la Iglesia Católica, pues pidió a diferentes artistas que le hicieran un modelo de
de la nueva catedral de San Pedro. La original era románica, con arreglos góticos, y bueno, llega el Renacimiento y dicen, hay que hacerla más grande. Y entonces, pues, derriban el edificio y ahora lo construyen nuevo. Pues son varios de los artistas de esta época que presentan propuestas, pero al final la iglesia opta por una base de la planta arquitectónica diseñada por Miguel Ángel, con algunos elementos aportados por otros artistas, incluyendo Donato Bramante, que es el que tenemos acá. Bramante. Entonces aquí tenemos, bueno, en todas, son como 5 al menos que he visto, no sé si habrán más, pero como estas 5 que habré visto, aquí solo les pongo 2, la de Bramante y la de Miguel Ángel. Pueden ver ahí que son plantas de cruz centralizadas, estas son griegas, eso es influencia bizantina definitivamente, porque Bizancio allá en el oriente, las iglesias tenían esta forma y estaban centralizadas. Muchas de ellas los altares los tenían acá en el centro, en el que se llama transepto o ¿cómo se llama? Transepto o crucero, que es el lugar donde se cruzan los brazos de la cruz. Entonces, esta es la base del Vaticano en la actualidad. Esa es la cúpula de la Catedral del Vaticano y esta fue hecha por Miguel Ángel. Y la linterna fue un aporte de Maderno. En la práctica, les voy a mostrar, pues estos edificios son inmensos. Pero les decía, hay un cambio bastante grande en cuanto a la concepción del espacio para esta etapa. Ahora los espacios los ven mucho más grandes. La iglesia quiere que se vea el poder de ella a través de las obras arquitectónicas. Vamos a ver, Vaticano, Roma. Vamos a ir al Vaticano. Bien, acá está. El Vaticano, por cierto, es la nación más, muy bueno, una de las más pequeñas del mundo. Tiene, creo que alrededor de 5 o 6 kilómetros cuadrados. Eso que ven aquí, que está delimitado por línea amarilla, son las fronteras. Eso que vemos en amarillo ahí son las fronteras del Vaticano. O sea, básicamente es esto. Tiene su propia bandera, su propia moneda y su propio gobernante, que es el Papa. Y bueno, ahí tenemos la plaza. De la plaza vamos a hablar después. La plaza no es renacentista, esa es de otro periodo, así que nos centramos en la catedral. Ahí tienen, vean la planta arquitectónica tal cual como se las mostré. La cúpula, la fachada, parte de la plataforma que está en el pórtico de la entrada principal. Y bueno, lo demás es la plaza, pero de la plaza, les repito, vamos a hablar después. Hay otros edificios también. Tenemos la Capilla Sixtina, que está en uno de estos lados, por acá. De este lado, bueno, hay otros castillos por ahí que son parte de las residencias papales o edificios de uso de la élite católica romana de este lugar. Digo católica romana porque, ¿cómo se llaman esos? Son ritos. Los ritos son diferentes dentro del catolicismo, o sea, no hay un solo catolicismo, son como cinco diferentes. El católico romano es el que conocemos nosotros porque es el que vino con los españoles, pero está el católico ortodoxo, el copto, el armenio y creo que hay un africano que no me acuerdo cómo se llama. Son ritos diferentes, pero son aceptados como parte del mismo catolicismo. Entonces por eso digo católico romano. Quiero ver qué más sobre eso. Bueno, acercarnos acá a la cúpula, que es la que veíamos aquí en la presentación. Pues ahí tenemos. Este es un lugar, o sea, es un espacio bastante alto. La lucerna, de hecho, la linterna es bastante alta. No sé si podemos subirnos. Vamos a ver si nos dejan.
nos dejó subirnos. Miren, estamos arriba de la linterna. Estamos en la linterna acá del Vaticano. Bueno, de hecho, quien tomó la fotografía la sacó encima de las rejas que protegen a los visitantes, ¿verdad? Porque no voy a hacer que alguien se caiga. Ahí tenemos, eso es parte de la cúpula. Y allá tenemos la plaza en el fondo. Bueno, tenemos quien se subió, vean, se subió a las rejas y sacó la mano seguramente para tomar la fotografía. Cosas curiosas que pasan. Bueno, ahí tenemos la cúpula. Vean que la base de la estructura es esta hasta acá, y esto nos da una cruz griega, pero como esto tuvo modificaciones, se le agregaron otros elementos, entonces el pie de la cruz es largo. Eso lo convierte a la Catedral del Vaticano en una catedral de forma de cruz latina. Pero cuando se entra, la forma principal es como de planta centralizada, porque el altar está abajo de esta cúpula. Vamos a volver acá. Bien, tenemos, ahí está la Basílica de San Pedro. Vean que, bueno, por el tamaño es imponente, pero es que esa era la idea en este segundo momento. Ya no era como bajarle tamaño para que no se parecieran a las iglesias góticas, y eran más horizontales, ¿verdad? Ese fue en un primer momento, en el 480. Ahora las quieren hacer más altas, más grandes. Este es el interior. Igual, no todo lo que vemos, por ejemplo, en esta imagen es renacentista, y es no de un solo artista, sino que de muchos artistas. Esto sí es renacentista. Los casetones de la bóveda, las decoraciones de capiteles corintios, pilastras estriadas, eso se llama estriadas cuando lleva líneas en el fuste, pero el altar, que es esto que ven acá, esto no es renacentista, eso es barroco. Y ahí al fondo hay un altar también donde está el sagrario, que también es barroco, eso no es renacentista. Entonces no pensemos que cuando vemos una obra todas son del mismo periodo, ¿verdad? Sino que se fueron agregando pues en los siguientes siglos más elementos que fueron enriqueciendo mucho más la arquitectura. Bien, ahí tenemos. Nada más. Bueno, las líneas de fuga todas convergen al mismo punto. Ahí tenemos la cúpula. Este es el interior de la que acabamos de ver. La lucerna es esta, donde les acabo de mostrar la fotografía aérea. Y aquí está el tambor. Y tenemos pechinas también acá. Son pechinas. Bien, estas son capillas que los artistas fueron haciendo para los mecenas. Esta gente de mucho poder económico, ¿verdad? Esta es la capilla de los Medici. Los Medici eran los capataces prácticamente de los artistas, y muy influyentes sobre el papado. Algunos papas, de hecho, provienen de esta familia, monjes, obispos. La idea era controlar todo, pues estar en todas partes y controlarlo. Entonces los Medici los vamos a encontrar siempre relacionados con esta etapa del Renacimiento. O sea, acá hay unas capillas. Bueno, es una capilla con unos mausoleos. Estos son las tumbas o mausoleos. Esos los vamos a ver cuando trabajemos la escultura. De la etapa del Cinquecento también aparecen las plazas, algunas plazas con fuentes, otras plazas con esculturas ecuestres que pues mostraban a mecenas o a gente pues pudiente de la época. Esta fue diseñada también por Miguel Ángel. Esta es de otro arquitecto, es Andrea Palladio, y esta se llama Villa Capra, conocida como La Rotonda. La Rotonda son edificios circulares.
En este caso es cruciforme, tiene 4 pórticos al estilo griego con el Partenón. En este caso son columnas jónicas las que tiene, y luego pues la estructura rotonda en el centro, con esculturas, por cierto, encima del frontón. En general, en la parte externa no vamos a ver mucha decoración en estos edificios. Es en la parte interna donde se recarga de información visual. En Venecia también se construyen ese tipo de obras. Esta es de Andrea Palladio también y se llama San Jorge el Mayor, San Giorgio el Maggiore. Es esta obra. Hay una curiosidad con esta. Hace un par de años el nivel del agua subió y comenzó a inundar, dependiendo de cómo subía y bajaba la marea, comenzó a inundar los negocios, los edificios, los hoteles que estaban en algunas zonas de Venecia. Y esta iglesia, pues, era una de las que se inundaba, se metía el agua. Muchos, pues, temían que esto hubiese causado problemas en los cimientos de la construcción. Pero, pues, todavía está por ahí la iglesia de San Jorge el Mayor. Y hasta ahí nos quedamos con arquitectura. No sé si hay preguntas. ¿No? ¿Todo bien? ¿O dudas? ¿Algo que tengan que aportar también? Pues he estado con mucho silencio. ¿Todo bien? Ahora no. Ahora no dice. Bueno, no me dejen solo aquí. Vamos a avanzar, pues. Escultura. Yo sé que ahora sí, con la escultura algo van a decir. Va, miren, con escultura del 500 mantenemos la misma línea que traemos de el ser humano como centro de todo, el humanismo grecorromano, las técnicas escultóricas, pues tienen sus variantes, pero en general es la talla o el esculpido sobre piedra o la talla sobre madera. En algunos casos también encontramos fundiciones, la técnica de la cera perdida, por ejemplo, como la que veíamos con Donatello en el primer momento. O sea, sí hay también escultura en bronce, pero se prefiere bastante la apariencia blanca, principalmente del mármol, aunque también se utilizan mármoles de colores, los llamados jaspeados. Voy a dejar estas diapositivas de resumen para que sea la revisión de ustedes, porque eso es lo que vamos a ir hablando. Así me voy a permitir avanzar un poco más. Solo mencionarles que en esta, por ejemplo, es una visión general de la escultura del Renacimiento. Tenemos aquí en el 480 a Ghiberti Donatello, en el 580 tenemos a Miguel Ángel, aunque Miguel Ángel en pintura algunos lo ubican también por acá, en el manierismo. Y en el manierismo tenemos a Benvenuto Cellini y tenemos también a Juan de Bologna o Gian Bologna, como se le conoce a este artista. Entonces, cada uno tiene su aporte a cada etapa en términos generales. Ahorita estamos acá. Vamos a ver a Miguel Ángel como uno de los mayores exponentes del Cinquecento. Y luego, en la parte final del Cinquecento, en el manierismo, pues a Benvenuto Cellini y Juan de Bologna o Gian Bologna, como se le conoce. Solo permítanme que conecto esto. Ahí está. Avanzamos. Bien, este es de Miguel Ángel. Esta se llama Virgen de la Escalera. Y dicen que, bueno, pero sí, ¿por qué le dicen Virgen de la Escalera? Yo les diré, es que hay una escalera ahí atrás. Con esto quiero hacerles un llamado de atención por algo que les voy a explicar más adelante, pero para que vayan avanzando, busquen información sobre estas palabras. Ya se las coloco por aquí. Ahí está. Esas dos palabras, explícito, implícito. En este caso, el título de la obra es explícito. ¿Por qué?
porque me está diciendo lo que yo estoy viendo. O sea, no hay nada más que interpretar acá. El título es explícito. Dice la Virgen de la Escalera, ahí tengo a la Virgen que está amamantando al niño y hay una escalera de fondo. No hay más que decir ahí. Pero en otros casos las obras tienen nombres que nos hacen pensar, porque lo que está enfrente no es lo que me dice el título. En ese caso, el mensaje codificado está implícito, o sea, está adentro de lo que estoy viendo, pero no lo noto a la primera. No sé si se entiende. Sí se entiende. ¿Sí? Bien, entonces igual, busquen ahí el significado de ellas, nos va a servir más adelante. Bueno, ¿qué decir de esta? Pues a nivel de iconografía, pues muestra a María cubriendo con el manto al niño Jesús que está amamantando, está alimentándose en ese momento y está sentada ella en uno de los como bordes de una escalera en la que se observan unos niños en el fondo. Eso es a nivel iconográfico. A nivel iconológico, pues simplemente nos muestra la maternidad. Es uno de los aspectos de María, pero que la hacen más humana. Entonces nos está demostrando a nivel iconológico una dimensión humana de María acá. A nivel de anatomía, pues podemos ver algunos elementos que nos causan un poco de ruido, de preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó? Vean la mano, es bastante grande con respecto al tamaño del rostro, cuando ustedes saben que en proporción el tamaño de la cara es igual al tamaño de la mano. Luego tenemos el niño que está allá en el fondo. La espalda parece plana. Pero sí hay una búsqueda de un escorzo acá. Un escorzo acá, pero no lo alcanzamos a ver por ahí. Escorzo sí hay aquí con la rodilla, pero en este caso no. Vale, entonces, esto es lo que observamos ahí en la obra. No sé si hay algún comentario. ¿No? ¿Algo más que ustedes noten en la obra? Samuel y luego Harold. Licenciado, ¿ese sería eso en qué fue hecho? ¿Es alguna puerta o alguna pared? ¿En qué está hecho ese grabado? Bueno, No, ríete. es en mármol. Aquí solo es una sección nada más y no aparece el contexto completo de la obra. Aquí el mérito en todo caso es la parte del afinado, ¿verdad? De la pieza, aunque no está terminado si observamos los elementos del fondo. No está terminado. Harold. Para este tiempo se dejaron de usar los títulos que se le daba a María en el bizantino. No, todavía existen, pero algunos son de poco uso ya en esta región y aquí más bien van apareciendo advocaciones. Las advocaciones son títulos, pero pues no es que aparezcan. La mayoría a nivel temático, así como en el gótico, era el agradecimiento del ciclo mariano, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta la coronación en el cielo. En el Renacimiento se centran bastante en la anunciación. Entonces, es, digamos, como la advocación que más se ve de ella. Pero no es que no se usan, sino que se están agregando más. Está volviendo más diversificado el abanico de posibilidades temáticas con María. Bueno, voy a avanzar más con Miguel Ángel. Este es Baco, ustedes saben, Baco es mitología griega. Tenemos un pequeño fauno acá junto a él. Acá hay una como piel que está uniéndolos prácticamente a ellos acá. Unos ramos de uva también. Baco tiene una corona de uvas y está alzando una copa en la que seguramente pues está libando ¿cómo se llama esto? El líquido producto de la fermentación del jugo de uva, ¿verdad? Que es el vino.
Entonces acá y lo está como brindando, como ofreciendo. Por cierto, libar significa sorber despacio. Entonces, pues eso ustedes, por si el término les suena como que lo han escuchado ustedes cuando alguien está bebiendo. Pero eso significa beber por sorbos, beber despacio. Eso significa libar. Entonces, las libaciones, por ejemplo, cuando se habla de libaciones en Grecia, se refiere a fiestas en las que se bebía vino, pero se bebía despacio. No era como emborracharse, ¿verdad? De una sola vez, sino que beber despacio. Luego, bueno, eso a nivel de un poco el significado de lo que estamos viendo, pero a nivel iconográfico, quiero que le pongan atención a la posición del cuerpo. Eso es contraposto. ¿Se acuerdan del contraposto? Es el bajo, perdón, Diana, perdón, no sé si preguntaba sobre esta, ¿sí, verdad? No vi la cajita de chat. Si es este, muy bien. Sí es un bajo relieve, sí, correcto, es un bajo relieve. El de hecho no se alcanza a ver aquí arriba, pero el nivel del material está aquí. O sea que se trabajó hacia adentro Miguel Ángel con la obra. Bien, les decía el contraposto. ¿Se acuerdan del contraposto que es? ¿Sí, Samuel? Usted mencionaba que consistía en que la figura se pone en una pose más natural en la que está apoyada en una de sus extremidades inferiores, lo cual le da más naturalismo y sostén. Correcto, muy bien, gracias. Efectivamente, en este caso está apoyado en la pierna izquierda, esa está rígida porque es la que está soportando el peso, la pierna derecha está flexionada, esa no está soportando el peso, y cuando eso sucede, la pierna que está ejerciendo la fuerza, esa tiene un empuje hacia arriba, por lo tanto se eleva y el hombro de ese lado baja. Esa es una regla física, ustedes lo pueden hacer frente a un espejo y siempre va a ser igual. Si ustedes aflojan así, digamos, los hombros, cambian de pie a la hora de apoyarse, de sostener su peso, y entonces pues ahí eso se llama contraposto, lo usaron los griegos y ahora Miguel Ángel también lo aplica. Otros artistas como del 480, como por ejemplo Donatello, también lo utilizaron. Pose de descanso, ahí se llama. Sí, cuando hablamos de descanso, en términos de el firme y descanso, sí, sería la posición similar a la del descanso, aunque el descanso militar es las piernas izquierda y derecha, ¿verdad? Se abierta. Y firme, pues, juntas, pero es similar, es similar. Es una pose de descanso. De reposo se le llama. Esta la han de conocer, ¿verdad? No les pregunto cómo se llama porque ahí lo dice. A ver, pero sí me pueden decir de qué trata. ¿Cuál es el tema? Daniel. Es la piedad de Miguel Ángel lo que abarca la escena de cuando descenden a Jesús de la cruz. En este caso es María la que tiene al Jesús muerto, podríamos decir. Muy bien, correcto. Dentro de de los temas cristianos católicos que observamos desde el gótico, pues es uno de ellos es el de la piedad. Esa aparece en el gótico, les repito, ¿verdad? Se utiliza en el Renacimiento, tal vez no tanto, con tanta presencia, y se va a volver a usar con mucha presencia a nivel temático en el barroco. Pero bueno, acá Miguel Ángel retoma la idea. Por cierto, a esta se le llama también sexta angustia, así se le llama, porque dentro del cristianismo católico hay una, que serían como oraciones, creo, o ¿cómo se llama? Rezos, algo así, creo que se refieren a los dolores o a las angustias de María y las agrupan en 7. Son 7 angustias o 7 dolores. Desde primera angustia, segunda angustia, tercera angustia, cuarta angustia, quinta angustia, que es cuando lo bajan de la cruz, sexta angustia, que es cuando lo sostienen en sus brazos, séptima angustia o séptimo dolor, cuando lo colocan en el sepulcro. Y así otros hacia atrás, pero el primero es cuando el sabio Simeón ve al niño, cuando lo presenta en el templo, luego de decir lo que corresponde al niño, le dice a María, y a ti, mujer, una daga te atravesará el corazón. Ahí le está dando la primera angustia,
el primer temor o miedo o dolor de ella, ¿verdad? Bueno, aquí me estoy adelantando al barroco. A mí porque me gusta bastante el barroco y esos temas son como bien, bien interesantes en cuanto a iconografía e iconología. Pero, o sea, todos esos momentos que son parte de los ciclos marianos están representados ahí. Algunos más, otros menos. Este, les repito, es uno de los que más. La piedad. Bueno, ¿qué decir de la piedad de Miguel Ángel? Primero que tenemos esta cosa que acabo de colocarles, bueno, esta cosa no, esta forma geométrica que acabo de colocarles ahí. ¿Cómo se llama? Triángulo. Triángulo o composición. Central. Cerca. Clásica. Clásica, correcto. Bueno, Harold, no sé si era eso. Sí, iba a decir eso, composición clásica también. Ajá, muy bien. Acuérdense, pueden decirme ustedes composición triangular o pueden decirme composición clásica. Es lo mismo. Entendido en el contexto del Renacimiento. Bien, Diana Mireya decía sobre el tema, pues que cuando entregaron el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y es dado a María, correcto. Samuel dice cielos. Bien, hay dos cosas interesantes con esta obra, fíjense. Cuando tenemos actividad física y nuestra circulación experimenta de cierta manera una excitación, por así decirlo, es decir, un flujo mayor, normalmente se nos ven las venas, ¿verdad? Dependiendo del esfuerzo físico que tengamos, a veces más a los hombres, pero también sucede con las mujeres. A veces a las mujeres no se les nota tanto porque como hay entre diferencias morfológicas, no hay muchas, es decir, somos casi que iguales, pero hay un porcentaje de tejido adiposo que es mayor en la mujer que en los hombres. Entonces, por eso es que a los hombres se les ven más los músculos y las venas, a las mujeres no tanto. Entonces, en el caso de Jesús, bueno, el cuerpo está muerto, bueno, lo vemos aquí, es un cuerpo despojado de vida y por lo tanto cae como por gravedad hacia atrás, ¿verdad? O sea, no hay una voluntad, no presenta todavía rigor mortis en esta imagen, que es cuando los cuerpos están ya duros. Pero les pregunto acá, yo no soy especialista en las cuestiones médicas, ¿verdad? Pero ¿será que esto es natural en un cuerpo de una persona fallecida? César. Podría ser por el esfuerzo que había estado haciendo al estar colgado en lo que es cuando estaba crucificado. Como imagino que el esfuerzo que tuvo en las manos, creo que eso fue que le alteró lo que son las venas, porque cuando se está haciendo ejercicio, como que se saltan más las venas y también por el mismo esfuerzo que se está haciendo. No sé si por eso podría ser que todavía tienen saltadas las venas. Sí, podría ser, pero allí hay el entendido de que aun cuando una persona muere, pues la sangre continúa haciendo un poco de presión, digamos, mayor en las venas. Por eso se marcan más. No sé si alguien más. Si no, pues solamente mencionarles que esto lo que nos demuestra en caso, digamos, usted dice, mire, no, un cuerpo no puede tener las venas de esa forma. Eso lo que nos muestra es que Miguel Ángel utilizaba la observación del natural, o sea, un modelo para hacer la imagen. A la hora de hacerlo, pues lo hizo lo más natural posible y eso incluyéndole las venas. Si estas venas, les aseguro, se comparan con un esquema venoso del brazo, vamos a encontrar que todas son reales. No hay venas inventadas, porque yo a veces he visto, fíjense, cuando se hacen esculturas de manos, por ejemplo, y a veces he tenido que corregir yo a los que tengo no en este año, sino en años anteriores, en cerámica escultórica, porque a veces solo se inventan las venas, sino en las manos las venas están ahí, tienen una forma, las arterias igual. Entonces, si las queremos hacer, tenemos que saber realmente dónde pasan. Entonces, esto puede ser una muestra nada más de eso, que está utilizando el natural, y dice, bueno, se equivocó, pues es parte de la producción de la época, el ser fieles a lo que se estaba observando, y a veces pues hay cosas que se van ¿qué sería? De paso en la imagen. Ahora, vamos a dejar esto y pensar en algo más simbólico con Miguel Ángel.
Ahí tenemos los dos rostros de los protagonistas de esta obra. María, joven. Jesús, joven también. Si María tenía, digamos, 15 años cuando estaba embarazada, y que haya tenido siempre 15 años cuando nació Jesús, y si Jesús murió cuando tenía, bueno, fue crucificado, no es si murió porque murió y resucitó, pero fue crucificado cuando tenía 33 años, entonces, ¿qué edad tiene María? Me parece el problema de matemática de escuela, ¿verdad? ¿Sí, Diana? 48. 48, correcto. María tiene 48 años si partimos de que tenía 15 años cuando estaba embarazada. Si tenía 12 años, pues entonces tiene diferente, ¿verdad? Tiene una edad diferente, pero pongámosle 15. Debería tener 48 años. Entonces, ¿este es el rostro de una mujer de 48 años? La verdad es que no. Y Jesús tiene 33, porque tras los 33 años fue crucificado. Bueno, ahí Diana dice no, Samuel dice no. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué podrá estar queriendo decir a nivel ya iconológico Miguel Ángel? ¿Alguien tiene una idea? ¿Samuel? Bueno, yo no sé si esto es, pero pudieran haber varias interpretaciones que podrían explicar más o menos la cuestión, digamos. Primero hay que partir, digamos, que desde el punto de vista bíblico, la muerte no es natural y tampoco el envejecimiento, sino que son consecuencias, digamos, más bien de la maldición a la que toda la raza humana está sometida por el pecado original, ¿verdad? Que lo que hace es crear un proceso gradual de muerte, que es el castigo, digamos, porque la esencia misma humana está bajo esta maldición. Pero en el caso de Jesús y en el caso de María, según la tradición, ninguno de los dos tendría el pecado original. Y por tanto, digamos, ellos llegarían a la madurez adulta y no tendrían por qué pasar de ahí. De hecho, es por eso que Jesús resucita dentro de la narrativa bíblica, porque al no tener un pecado, digamos, él propio, sino que él está tomando el pecado, en cierta forma sería injusto que él quedara muerto. Y es por eso que hay un salmo que dice, ¿verdad?, que la muerte no podía retenerlo, que luego citan en alusión a Jesús, o sea, porque Jesús no tendría pecado original y por lo tanto no puede morir. Y también, siguiendo ese hilo de pensamiento, no pueden envejecer, digamos, es lo que yo pienso, no sé si es así, pero es lo que se me ocurre, ¿verdad? Porque ya que estos dos personajes, dentro de lo que era el cristianismo de aquel entonces, no tenían pecado original, porque María era inmaculada y Jesús era el Hijo de Dios, no tendrían que envejecer, digamos, sino que al llegar al pleno del desarrollo, ahí quedarían, porque ellos en cierta forma eran inmortales. Bueno, eran inmortales porque no morirían naturalmente hablando, ¿verdad? Es lo que a mí se me ocurre. Y bueno, y hay razón en lo que nos explicabas. Es básicamente Miguel Ángel lo que hace es omitir la vejez, porque, o más bien los rasgos de la vejez para simbolizar que María sigue siendo joven en el sentido físico, pero al mismo tiempo inmaculada en el sentido espiritual, o sea que no tiene pecado. El caso de Jesús no es que haya tenido pecado, como bien lo dice el compañero, pero el rostro sigue siendo igual, es un rostro joven. De hecho, miren, la barba, así como poblada, no es una interpretación diferente a la que Miguel Ángel hace de estos dos personajes, pero tiene que ver con lo que decía el compañero, que es una representación de que ambos no pasaron por pecado. Eso es el símbolo con ellos. Bien, vamos a avanzar a otro más. Este es bueno, Daniel, ¿sí? Licenciado, y una vez hablando de la piedad, escuché y luego noté que la proporción de Jesús no corresponde con la de una persona adulta, sino que se ve muy pequeño en comparación a María. ¿Hay alguna razón para eso? Sí, sí, eso sí, gracias por recordarme. Eso tiene que ver con que Miguel Ángel le da como les dijera, le da una importancia compositiva a María. Acuérdense que mientras más grandes, más importantes, ¿verdad? Entonces, no es que aquí María sea la más importante es Jesús, pero, o sea, si vemos la obra, María está más grande. Entonces, la única razón por la que fuera de esa manera es porque le está dando un papel protagónico a María. O sea, María es, o sea, en esta escena no piensen en Jesús, es lo que nos está diciendo, piensen en María, en el sufrimiento de ella sosteniendo el cuerpo de
de Jesús, porque efectivamente si María se levanta, el cuerpo es pequeño, no es tan grande como el de ella. Pero es eso, es dimensionar a María. Hay un dato más que se me escapaba por acá, es el de la mano de María. Aquí se alcanza a ver. Con la mano izquierda ella está como pidiendo una explicación. Eso es lo que, o sea, pide una explicación en medio del dolor de la muerte. Otro dato también que se me escapaba es que pues los pintores tienen, o los artistas en general, tienen algo que es bien marcado que se llama ego. Y el ego a veces nos hace pelearnos con gente, ¿verdad? Con otros, pensando en que nosotros podamos tener la razón sobre algo. Resulta que Miguel Ángel firmó esta obra acá. Miguel Ángel Buonarroti. Acá. En una cinta que atraviesa el pecho de María. O sea, eso es para que lo veamos. Los artistas normalmente firmaban en los laterales, por ejemplo, acá que cerra este tronco que está sosteniendo el pie de Jesús, podría firmarse acá o podría haberse firmado en esta roca. No, él dijo, yo voy a firmar aquí. Que les voy a contar luego una anécdota que me pasó a mí con esto de las firmas en una obra. Pero vamos a avanzar. El David hace referencia o también a una historia del Antiguo Testamento, David contra Goliat, ¿verdad? Otra vez lo de la desnudez, bueno, fue una de las preguntas hace rato. ¿Por qué los cuerpos desnudos? Pues porque aquí ya no, la iglesia ya no controla al 100% a los artistas. Puede censurarlos, pudo no haberle gustado al Papa o algún obispo que esto lo hiciera, pero si esto lo estaba pagando alguien más, pues así lo hacían. Y aunque lo pagara la iglesia, si la iglesia decía, no, está bien que vayan los cuerpos desnudos. Entonces, en el momento que se hicieron, pues así los esculpieron. Hay otras obras del periodo renacentista que se hicieron completamente desnudos, pero en el periodo barroco, otro papa o obispos, en el contexto de las nuevas disposiciones que emanaban del Concilio de Trento, pues fueron a censurar estas obras y lo que hicieron fue mandar a que les cortaran con cincel la sexualidad. O sea, en buen salvadoreño los caparon, pero las esculturas se veían mal porque estaban quebradas. Entonces vino alguien más adelante y entonces dijo, no, mandó a ponerles una hoja, que se pusiera una hoja sustituyendo el hueco que había quedado ahí. Y entonces hay muchas esculturas que si ustedes las han visto, tienen una hoja ahí. Esa hoja fue colocada después, enmendando el daño a la obra que se le hizo en su momento. Ahora esta no sé si por muy alta no la alcanzaron, esa es una broma mía, pero vean el tamaño de la obra. Aquí podemos tomar el parámetro con estas personas que están acá. Y luego vean la obra. Son alrededor de 6 metros de altura. Miguel Ángel no superaba los 23 años, si mal no recuerdo, de esto. Imagínense, Miguel Ángel, 23 años haciendo esto de un solo bloque de mármol. Y uno dice, bueno, yo a mis 22 años, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho a esta fecha? Aparte de bodegones. No, pues son bromas. Lo que sucede en esta época, primero, estos artistas son bien precoces, o sea, comienzan a mostrar sus habilidades desde bien joven. Aparte de eso, a la vida pública, un joven entraba alrededor de los 14 años. O sea, ya se consideraba como alguien productivo para la sociedad, o sea, un adulto. Entonces, a los 23 años ya tenía recorrido bastante la vida. En la actualidad, pues, las leyes son diferentes en nuestro entorno cultural y es alrededor de los 18 años que, bueno, de hecho, legalmente hasta los 18 años hay una protección especial y de los 18 años hasta los 21 más o menos hay como una supervisión y de ahí en adelante pues ya se considera adulto. Aún decimos, bueno, 18 años ya es adulto, pero a veces la edad cronológica no va con la edad mental. Entonces hay necesidad todavía a los 18 años para algunos de supervisión. Entonces, volviendo a la obra, estamos viendo un joven que muestra la decisión, la gallardía de observar hacia el frente con la onda,
colocada en su brazo izquierdo y la piedra en su mano derecha, acá, listo a la carga, es decir, está observando decidido, allá viene Goliat, ya me lo voy a sonar, ¿verdad? O sea, está viendo que viene, y entonces él está listo en una posición de contraposto. Ese es contraposto, vean. Pierna derecha sosteniendo el peso, esa cadera sube, la contraria baja, la pierna se flexiona, el hombro del lado de la pierna que soporta el peso baja y el otro sube. Eso es completamente natural. Ustedes lo pueden hacer enfrente de un espejo y verán cómo el cuerpo se equilibra. Y luego, pues la mirada decidida hacia el fondo. Hay un poco de desproporción en la obra, si lo observamos a detalle, las manos tanto más grande de lo normal y la cabeza especialmente grande si la observamos de frente. Pero como la obra la estamos observando de abajo hacia arriba y nuestra línea de horizonte está acá, a la altura de las cabezas de las personas, cuando levantamos la vista, entonces la cabeza, por cuestión de la fuga aplicada a la figura humana, del escorzo, la cabeza se ve más pequeña. Entonces Miguel Ángel corrigió acá una distorsión que se generaba cuando se veía a los objetos que estaban a cierta distancia. Entonces la cabeza la íbamos a ver lejos, casi 6 metros de distancia, entonces pues él decidió hacerla más grande, para que, visto a nuestra distancia, no hubiese problemas de ver una cabeza pequeña allá producida por el escorzo. Esta es una obra para ser vista desde adelante, desde el frente, vean. Aquí es donde vemos mayor información de interés. La espalda pues no genera mayor interés. Ahí tenemos la espalda baja, los glúteos. Pues no observamos así como tanto detalle. Entonces, la obra es para ser vista más bien de frente. No sé si hay algún comentario sobre esto. Yo la veo más... bueno, perdón, siempre no veo el chat allá. Perdón, Rafael. Ya ahorita voy notando el mensaje. Y no sé, ¿hay un comentario sobre este? Licenciado, ¿y qué representaba realmente esculpir a un hombre desnudo para ellos en esa época? Pues la desnudez, lo que sucede es que es un tema. O sea, es una, no quiero decir moda, pero digamos que es un tema popular en la época. Esto no es sexual. No representa en ningún momento nada sexual. Por eso es que los genitales son pequeños. Cuando son pequeños, no es el tema sexual. Y eso lo aplicaron a partir de lo que los griegos hacían. Los griegos hacían figura humana desnuda, pero ni en las mujeres ni en los hombres los órganos sexuales están tan marcados, a no ser que ese sea el tema. Y me refiero aquí sátiros y otros dioses o divinidades asociadas a la sexualidad. Pero en el resto, por ejemplo, Apolo, Dionisio y otros más, los genitales se ven bien pequeños, porque no son el tema principal. Eso es equilibrio en la obra. Y volviendo a la pregunta, o sea, ¿qué significaba? Pues lo mismo que ser una mujer desnuda, simplemente la alegoría a la belleza del cuerpo desnudo. Eso es lo que se representaba acá. En esa época, la iglesia, les repito, no tenía el control completo. A lo mejor algunos se escandalizaban al verlo, pero no podían hacer mucho, porque no tenían todo el control de lo que los artistas estaban haciendo. Eso va a cambiar en el siguiente periodo, cuando aparecen ya los efectos de la contrarreforma. Ahí otra vez los cuerpos se vuelven a cubrir de ropa, porque entonces ya se considera de nuevo como una situación pecaminosa la desnudez. En la actualidad sigue viéndose así. La desnudez se considera pecaminosa. No sé si ustedes ya trabajaron con modelo desnudo, pero cuando yo di anatomía, hace un par de años, bueno, quizás el caso que les voy a decir fue hace unos 18 años, quizás, 17 años por ahí. Pues una alumna me dijo que si podía ella no asistir a las clases donde había modelo, porque pues para eso ella era pecado, pero que ella lo que podía hacer era hacerme dibujos de imágenes en donde no aparecieran los genitales, pero sin estar en la clase. O sea, yo le decía, era como que yo le dijera, haga tal cosa y ella me lo llevaba como tarea. El problema es que no se podía hacer. Entonces retiró la materia. Y luego creo que se retiró de la carrera porque no la vi de nuevo.
porque pues se consideraba una situación pecaminosa. Ustedes en su casa, les aseguro que están también, no hay nadie más en la casa y andan envueltos, porque se considera pecaminoso la desnudez. Pero ese es del periodo barroco en adelante, cuando los efectos de la Contrarreforma pues comenzaron a ser más palpables en la población y en los artistas también. En el periodo más cercano para nosotros, que sería Renacimiento, eso no era así. Bueno, por pudor, a lo mejor en las personas en la sociedad, ¿verdad? Pero en las obras no, era bien libre. Era una alegoría a la belleza a través de los cuerpos desnudos. Bien, no sé si alguien más. Samuel. Licenciado, disculpe, ya que mencionó el tema de la belleza en filosofía del arte, estábamos recientemente viendo sobre estos temas. No sé si nos podría dar usted alguna definición de belleza, quizá en este periodo y quizá en el arte general, qué es lo que, digamos, ha sido la belleza en sí. Es más como una curiosidad, digamos. Vaya, es que es bien complicado, porque en el arte la belleza ha tenido diferentes manifestaciones a lo largo de toda la historia. No es lo mismo la belleza, pero aquí la belleza en el cuerpo desnudo. En el barroco la belleza son los cuerpos cubiertos con muchas telas. En el neoclásico es otra vez la desnudez. En el romanticismo es la muerte, por ejemplo. Es lo grotesco, pero en un sentido estético. Es la soledad también. Y luego vamos a las vanguardias, las manchas, los colores que se esparcen de manera libre sobre los lienzos, por ejemplo, las esculturas que básicamente son piezas quebradas o descontextualizadas. Descontextualizado significa que se saca del entorno donde está y se coloca en un entorno en el que se considera estético. Por ejemplo, ¿cómo se llama firma Munt, pero no me acuerdo el nombre en este momento, pero es lo que presenta es un urinal puesto al revés y le llama la fuente. Y eso se considera bello en ese momento. Igual que en la actualidad, pues alguien puso una banana pegada en la pared y lo consideraron bello. O sea, la belleza tiene diferentes facetas según el contexto en el que se observa. Y allí decimos, pues el arte lo entendemos según el contexto. Ahora, si más o menos lo que recuerdo de la filosofía es que pues cuando hablamos de belleza hablamos de aquello que tiene valor para nosotros, del bien, de lo que nos es valioso y apreciable para nosotros. Eso es belleza. Lo contrario, que sería la fealdad, es aquello que no tiene mayor interés para nosotros. Y acuérdense que esas son categorías estéticas. Todas, y como categorías estéticas, tanto lo feo, lo bello, lo trágico, lo cómico, pues todo eso se considera artístico. ¿Qué les puedo poner como ejemplo? Bueno, no sé si vieron Titanic. Pues algunos, la época en que yo llevé no filosofía, bueno, era teoría de la comunicación artística, ahí veíamos un poco de esto y ahí es donde veíamos también en filosofía general, porque yo llevé filosofía general con docentes de filosofía y con gente de otras unidades también, porque antes así se veían las materias generales. Una de las cosas que contrastábamos era en la película Titanic, cuando va a morir Jack. Aparte o sea, la categoría estética ahí es lo trágico, es la tragedia. ¿Qué es más trágico? ¿Que se muera Jack o que se mueran dos ancianos abrazados en una cama? ¿Qué es más trágico de esas dos cosas? Entonces, pues todo decía, ¿no? Que es más tragedia lo del personaje, porque ahí nos llevó la historia, ¿verdad? De Jack, que es bello, pero a veces en las cosas que no son, como les dijera, que no son los que valoramos como bellas, es donde realmente reside la belleza. Entonces es bien complicado, es bien complejo. Creo que para hablar sobre eso específicamente de categorías estéticas nos llevaríamos un buen rato, pero
pues aquí está. Ahorita lo que les he mostrado en cuanto a obras, la mayoría de ustedes la valoran y dicen, no, qué bello están las obras, pero en la medida que vamos a ir acercándonos al siglo XX, muchas de estas obras se van a ir convirtiendo en cosas que no son agradables visualmente, que pueden decir ustedes es feo, pero pues lo feo y lo bonito no existen en el arte. Son categorías estéticas que dependiendo de cómo lo manejemos, pues así son agradables o no para nosotros. No sé si por ahí estamos, Samuel. Yo creo que Samuel o Daniel, ¿quién fue el que preguntó? Samuel, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. Vean, son las 4:05. Fíjense que necesito avanzar un poquito más con esto. Me voy a quedar unos 10 minutos más acá. Yo sé que pues su tiempo es muy valioso. Si alguien considera que pues ya llegó a su límite por responsabilidades que tenga, no hay problema si se desconecta en ese momento. Yo voy a continuar unos 10 minutos más avanzando, porque acuérdense que con ustedes llevo clases que no he tenido. Entonces, por la reunión que hubo, bueno, por la actividad que tuve también con Historia del Arte 4. Entonces, estamos bien atrasados con respecto del grupo 1 y ese tiempo tengo que irlo recuperando. Es que voy a avanzar con otra, tratando de avanzar hasta un poco de la pintura. Así que aquí les voy a mostrar solamente otras obras de Miguel Ángel en las que pues vemos que obras sin terminar. Esta se llama Tondo Pitti. Y pues estas obras están sin terminar. Y me dicen, bueno, pero ¿por qué quedaron sin terminar? Pues lo que pasa es que a Miguel Ángel se lo llevaron a pintar al Vaticano. Él era escultor y él a regañadientes, pues haciendo seguramente sus reclamos, tuvo que hacerle caso al Papa, a Julio II, y pues hacer lo que le pedía, que eran pinturas. Entonces, mucho del trabajo de él quedó relegado. Y entonces tenemos mucha obra que no quedó terminada. Claro, Miguel Ángel no trabajaba solo. Él, al ser un artista, tenía un taller. Y al tener un taller, es seguro que tenía oficiales y tenía aprendices. ¿Se acuerdan eso cuando hablábamos de los gremios en el periodo gótico? En los talleres habían oficiales, que era gente que tenía mucho talento, había aprendido con el maestro, en este caso Miguel Ángel, tenían mucho talento, pero no tenían dinero para independizarse. Y abajo de ellos estaban los aprendices, que es a los que se les colocaba a trabajar. En esta época, por ejemplo, se trabajaban con compases. Entonces, yo tengo el bloque de mármol. Entonces, necesito hacer este relieve. Entonces, le digo a uno de mis oficiales, bueno, colocar los puntos de la obra, del diseño, y devastarlo. Yo voy a venir a trabajarlo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el oficial? Que era una persona con mucho talento también. Tomar las medidas, según lo que el maestro le había indicado, y comenzar a esculpir, a darle una forma general. Después venía el maestro y ya comenzaba a darle el toque propio de él. Pero ya, digamos que la parte general en muchos casos ya se había pasado, ya se había avanzado. Entonces, mucha obra de Miguel Ángel terminó así. No se finalizó. Ahí tenemos composición clásica y luego vamos a otros más. Este es uno de los proyectos grandes también a nivel escultórico que tuvo. Es el sepulcro de Julio II. Según las anécdotas, según la parte histórica también, la relación entre el Papa Julio II y Miguel Ángel era así en plan amor y odio, ¿verdad? O sea, Julio II no se lo imaginen como alguno de los papas que habrán visto ustedes. Creo que ustedes han visto, por lo que salió en televisión o por si son católicos, pues un poco más de cercanía con el tema. Quizás han visto Joseph Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI. Luego vieron a Francisco y ahora estamos viendo a León XIV. Entonces los vemos y los observamos así como un aura o la idea de lo espiritual y personas que hablan suave y que hablan de paz y demás. Este papa no era así. Este era un rey y vivía como rey y se manejaba como rey y como soldado también, como militar. Él se iba fácilmente a una lucha contra su enemigo del pueblo más cercano, porque pues quién iba a dominar la ruta de comercio. Entonces este papa era de armas tomar. Entonces con Miguel Ángel, como decimos en buen salvadoreño, topó la piedra con el coyol. Chocaban
chocaban los caracteres de ellos. Sin embargo, Miguel Ángel era muy obediente a nivel, entendámoslo, espiritual, ¿verdad? Entonces, era una autoridad espiritual para él y por lo tanto le hacía bastante caso, aunque fuese regañadientes. Les repito, hay una película que se llama La agonía y el éxtasis. Es muy, muy buena, si la pueden ver. Retrata algunos elementos de la parte biográfica, tanto de Julio II como de Miguel Ángel, y otras cosas que son ficción, ¿verdad? Son como para darle un poco de sentido novelesco a la obra. Bien, dicho lo anterior, tenemos un sepulcro. Los papas mandaban a hacer siempre un sepulcro estando en vida. Y ellos esperaban que pues a su muerte su cuerpo fuera depositado en ese mausoleo que mandaba a hacer. Entonces, este es el de Julio II. El Papa Julio II está acá, está como recostado en posición de descanso acá, y tenemos pues algunas esculturas. No acierto bien todavía a tener el nombre de cuáles son las que están alrededor, salvo la figura que está en medio, que es un eje dentro de los que aparecen, de los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es este? Bueno, ahí tenemos la composición clásica. Ese personaje es Moisés, el que aparece acá como figura principal dentro de la composición del sepulcro. Entonces, aquí tenemos una de las obras que se consideran culmens en la vida de Miguel Ángel, la vida artística de él. Se dice que él, terminada la obra, le pegó con el martillo o un mazo en la rodilla y le dijo, habla, como una manera de impresionarse e impresionar también a los demás por la fuerza y naturalidad con la que había realizado a este personaje. Noten que en la parte superior tiene 2 cuernos. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Los cornuta, que se refiere a unos rayos de luz que emanaban de la frente de él. Pues no dicen cuántos eran, ¿verdad? Sino que su rostro irradiaba, decía, o su cabeza. No recuerdo muy bien la traducción específica de eso, pero se representan así en la escultura. Y porque el término, pues, creó confusión y a alguien se le ocurrió gran cuerno, pero pues de esta manera. Luego los brazos, una persona fornida que muestra pues una posición como si fuese a levantarse. Está observando algo y se va a levantar, preparando para mostrar por las tablas de la ley que tiene por acá. Les voy a mostrar uno más de cerca, bueno, composición clásica siempre. Aquí están las imágenes de cerca. Están los cuernos. Con ese cornuta no significa cuernos, sino que se refiere a haces de luz que salían de la cabeza de él. Vean los músculos. Esto, bueno, por ahí aparece de repente en Facebook hablando acerca de este músculo que está por acá. Que ese músculo cuando se contrae de esta forma es porque se está moviendo este dedo de acá. Y entonces, ¿qué significa? Pues que hay un estudio anatómico bien minucioso, no solo de la anatomía, sino también de la fisiología humana, o sea, cómo funcionan las partes del cuerpo. Miguel Ángel es uno de los que se consideran que manejaban bastante bien la anatomía a nivel escultórico. Sin embargo, en una de las obras de él, las obras escultóricas tienen ciertos elementos que uno hace pensar, bueno, ¿y por qué le pasó acá? ¿O qué quiso decir? Y pues la respuesta no está clara, pero es seguro que lo que él quiso plantear su manera de ver la figura humana. O sea, no fue un error, no, él quiso plantear su manera de ver. Esas obras se acercan más al manierismo, más que a la etapa clásica del Cinquecento. Ahí tenemos Miguel Ángel, vean el pelo, la barba, con mucho movimiento, las telas también, algo muy hecho con bastante detalle. Vean acá los dedos, las venas que les mencionaba, los músculos, cómo se muestra. Comentarios sobre el Moisés. No, si no avanzamos. Bien, otras piedades. La piedad esa está en Florencia. Pues algunos biógrafos dicen que esta figura, que se supone es Nicodemo, si mal no recuerdo, es un autorretrato de Miguel Ángel.
ya de una edad avanzada. Y ven, está sin terminar también. Esa parte está más terminada, esta pues no se alcanzó a terminar. Tenemos otras más, la llamada piedad rondanini, esta es la misma, tampoco se terminó. Todavía tiene ahí espacios que le hacen falta, que es probable eran fracturas que tuvo la pieza o ensambles que debían de hacerse para que la figura pues se viera completa. Esta tampoco la terminó. O sea, hay mucha obra de Miguel Ángel escultórica que no se terminó. Las tumbas, bueno, tenemos la tumba de Lorenzo de Médicis, este es uno de los mecenas de Miguel Ángel, los que patrocinaron mucho de la obra de él, y esto se las mostraba en arquitectura como la capilla de Médicis, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos, que serían dos mausoleos o tumbas. En este caso es de Lorenzo de Médicis, que aparece en el centro, en una composición clásica también. Aparece en el centro, pues ataviado como si fuese un soldado romano. Tenemos la composición. Y está en un símbolo que nos habla de la eternidad y del poder también, porque él está ubicado en medio. El poder me refiero a que al dominio de las fuerzas de la naturaleza. En este caso es el día, el amanecer y el atardecer. Quien domina el amanecer y el atardecer es como quien domina la eternidad, domina el transcurso del tiempo. Entonces, lo que nos muestra acá, está Lorenzo en el centro, nos está mostrando al crepúsculo y la aurora. Aurora es, según la mitología griega, la que abre el cielo para que el sol salga en su carruaje en la mañana. Se abre las puertas del cielo a la aurora y sale el carruaje. Eso tiene que ver con un mito que les relaté en la historia 1 de Alectrión, que es la historia de por qué los gallos cantan en la mañana, cuando Aurora abre las puertas del cielo. Entonces, en esta muestra el amanecer con una mujer joven y el crepúsculo o el atardecer como un hombre anciano. O sea, nos está diciendo el día amanece joven, pero termina anciano. O sea, es el final del día. Él está en medio. Él es el que domina el tiempo, el paso del tiempo. Un dato sobre esto, y es lo que les mencionaba acerca de la parte anatómica, el dominio anatómico de Miguel Ángel, pues es una figura femenina un tanto corpulenta. Es algo que no se hacía o no aparece con otros artistas, pero en el caso de Miguel Ángel sí aparece. Entonces, en la zona acá, pectoral, los senos pareciera como si solo están puestos. No hay una anatomía superficial, suave, que muestre digamos, una transición suave desde la región de las clavículas, la parte alta acá de la caja torácica hasta los senos. Eso no se ve, sino que parece solamente como que estuvieran puestos. Eso sucede cuando se hace mucho ejercicio, o sea, un cuerpo grueso. Aquí tal vez no se note tanto, pero ya vamos a ver en la otra. Y en el caso, como les decía, del anciano, pues un anciano muy corpulento, en posición de descanso. Este es Lorenzo de Medici, el sepulcro. En esa misma capilla tenemos también la tumba de Giuliano de Médicis. Y en esta aparece igual Giuliano en el centro, ataviado como un soldado romano, como un general, y los símbolos del tiempo también en la parte inferior de él. Composición clásica, como siempre. Y aquí tenemos las imágenes. Giuliano en el centro, vean, como si fuese un soldado romano, un general romano sería. Y luego tenemos la noche y el día. El día como un hombre corpulento, de mediana edad, aquí casi no se alcanza a ver el rostro, y la noche igual como una mujer adulta en posición de descanso, está durmiendo acá. Pero vean lo que les mencionaba de los senos. Están puestos encima del músculo pectoral y es una figura corpulenta. Entonces, esto sucede en pintura más que todo con Miguel Ángel, pero en la escultura, pues, como ven acá, también lo dejó marcado. Entonces, ahí hay como así mucho que decir sobre qué es lo que pasaba. Realmente no sabía lo que estaba haciendo, realmente sabía lo que estaba haciendo, estaba colocando quizá un cuerpo andrógino,
en la representación de la noche, no era un cuerpo al 100% femenino, pero pues no hay certeza de qué es lo que él quiso decir, al menos con la parte anatómica representada por acá. Bien, voy a terminar con esto, quizás para que nos quede listo solo la de la pintura a partir de mañana. Esa es la escultura del Renacimiento en España. Es, digamos, heredera o similar a la escultura italiana, pero acá tiene un tanto más de dramatismo. Es más dramática la imagen, porque nos genera escenas que nos muestran el dolor, por ejemplo. En este caso es el entierro de Cristo o Cristo en el sepulcro. También le llaman la séptima angustia o el séptimo dolor de María. Son varios nombres que tiene este tema. Y aquí observamos el cuerpo de Cristo yacente y bueno, y con las marcas del sufrimiento que tuvo. Vean, sangre que corrió por el costado, sangre que corrió por la cabeza, por los muslos, las piernas con moretones por varios lugares, las manos también ensangrentadas. En este caso tiene una mano sobre la caja torácica, acá, sobre el tórax, y María, acá, con las manos como negando, como cuando decimos no, y estiramos las manos hacia adelante, en una actitud de negación de la realidad que tiene enfrente. Juan se encarga de sostenerla y contenerla también, y luego tenemos alrededor de ella a otros personajes. Aquí algunos, veamos, María Magdalena, que está por acá. Esa probablemente es otra de las Marías que acompañaban. Puede ser María Cleofas, María, la hermana de Lázaro. O sea, hay de otros personajes por acá, no todos les podría decir exactamente quién es. Me parece que es Nicodemo, este que está por acá, que sostiene una jarra con aceites aromáticos, que es con lo que se enjugó el cuerpo de Cristo. Ahora, eso a nivel de iconografía, ¿verdad? No es iconología, sabemos que representa pues el enterramiento previo al siguiente paso dentro de la pasión, que es la resurrección. De esto solo mencionarles que el procedimiento de trabajo es bien diferente de lo que veíamos en Italia, porque esto es madera y la madera se hace ensamblada. Este brazo probablemente, o los dedos, se fueron ensamblando en la medida que se iba armando toda la pieza. Luego de estar terminada, hay una capa de un yeso, se llama, es como una capa de un yeso muy suave con cola que se aplica sobre la pieza para sellar por completo cualquier irregularidad. Luego se alisa con una lija y luego se comienza a pintar. La pintura tiene varias etapas. La pintura del rostro se llama encarnado porque tienen que darle la apariencia de la carne. El trabajo de pintura en las ropas se llama estofado o dorado, según sea lo que se vaya a hacer. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, hacia detalle. Ahorita se los muestro, ya para esta época en el Renacimiento, en España ya se hacía. ¿Y por qué se hacían de esta forma? Porque la idea era darle un aire dramático a la escena y que las personas se sintieran adoloridas también en su corazón al observar esta obra. Tenemos otros más, hay muchos santos que se hacen. Este es San Sebastián, de Alonso de Berruguete, también es el sacrificio de Isaac por acá. Esos son el mismo procedimiento, se hace por segmentos, se ensamblan las piezas, se pintan, bueno, se alisa primero, como les decía, luego se pintan, luego se hace el encarnado, el estofado o el dorado, según sea la necesidad que se tenga con la obra. Y hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Mañana continuamos con el Cinquecento, la pintura. Tenemos la grabación.